¿Qué tal, guerrero? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al modo guerrero. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia de esa milla extra, la importancia de hacer siempre un poquito más que el día anterior y cómo aplicarlo de forma efectiva, porque si bien probablemente ya sepas que es algo que hay que incorporar en nuestra rutina, sí que hay ciertos detalles que debemos entender y que debemos saber para poder hacerlo de forma efectiva y sobre todo constante y sostenible en el tiempo. Así que bueno, antes de comenzar, acuérdate, suscríbete al podcast, no te pierdas ninguno. Siempre que estés en modo guerrero, tu vida va a estar bien. Aunque quizá las circunstancias no ayuden, pues siempre vas a estar bien porque en modo guerrero es el mejor estado en el que puedes estar. Así que, lo dicho, suscríbete y compártelo, por supuesto, si crees que hay más personas que deberían saber todo esto. Como te decía, vamos a hablar acerca de la milla extra, ese pequeño esfuerzo de más que caracteriza a las personas altamente efectivas, altamente exitosas y, bueno, cómo nosotros lo podemos implementar en nuestra vida. Antes de nada, para poder hacer la milla extra es necesario entender que todo cambio debe ser de forma paulatina. Es decir, no tiene sentido ahora mismo, si no tienes un hábito, empezar a hacerlo de forma brusca y durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, si no estás acostumbrado a leer, no tiene ningún sentido que durante un día leas 10 horas, te leas un libro, que es un shock prácticamente traumático para tu cerebro, no entiende nada de lo que está pasando. De todas formas, tampoco es sostenible. Entonces, es necesario, desde el momento uno, desde el principio, empezar a hacer cambios de forma paulatina. Si, por ejemplo, no tienes el hábito de leer, por poner este ejemplo, pero esto se puede aplicar con cualquier otro hábito, el primer día lo que debes hacer es simplemente tener el libro en tus manos, como mucho chequear la portada, el prólogo y la contraportada, pero nada más. Es decir, incluso es una regla, es casi obligatorio que no hagas nada más. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque no estresas a tu cerebro y, en segundo lugar, porque de esa forma tu cerebro tiene ganas de más. Le entra el picorcito, la curiosidad de saber qué es lo que pone dentro del libro. Entonces, bueno, la primera regla, por ejemplo, en el caso del gimnasio, se aplicaría de la siguiente forma. El primer día no tiene sentido que vayas a entrenar 1 hora al gimnasio. De verdad, te lo prometo, no tiene ningún sentido. El primer día lo que deberías hacer es aprender a cómo hacer que el gimnasio te sea un lugar agradable y placentero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el primer día que vayas, vas a ir con una sonrisa en la boca. Vas a hablar con el monitor, le vas a contar tus objetivos, te lo vas a pasar bien con él, te vas a echar unas risas y te vuelves a casa sin tocar una sola mancuerna. Ese debería ser el primer día del gimnasio del guerrero. Por ejemplo, si queremos incorporar el hábito de madrugar, lo mismo, si estás acostumbrado a levantarte a las 8 no tiene sentido para nada levantarte a las 5 de la mañana un día. ¿Por qué no? Porque es un shock, es demasiado estrés para tu cerebro y no lo vas a entender. En cambio, media hora al día, antes sí que te puedes levantar. Y así, pues hasta que llegues a la hora óptima, a la que tú te sientas más cómodo, a la que te sientas más productivo. Ya sabes que aquí en modo guerrero pues tenemos una regla, un ritual. Uno de los rituales va en torno a la hora en la que nos despertamos. Y bueno, de todo esto hablamos y aplicamos sobre todo el cómo construir estos rituales, cómo construir estos hábitos en nuestro día. Lo hablamos todo dentro del programa. Si quieres entrar en modo guerrero, simplemente ponte en contacto conmigo y mi equipo y yo veremos si te podemos seleccionar, si te podemos ayudar. Y bueno, continuando un poco con esto de los cambios paulatinos, bueno, pues esto es una forma de aplicar la milla extra a la hora de adaptar un hábito. Pero cuando ya tienes un hábito, hay una parte que es importante, que es la optimización. Es decir, es el último paso a la hora de construir un ritual, de construir un hábito, es optimizarlo, es aprender a hacerlo de forma mucho más efectiva. Y para ello pues nos enfocamos en ese feedback diario que cada día tenemos el hábito, los guerreros, de realizar un análisis, de ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podríamos haber hecho mejor. Y de esa forma optimizamos un poco ese hacer, esa tercera esfera, esa tercera capa de la cebolla que componen el ser, hacer, tener. Pues, la segunda capa, pues la fortalecemos cada día en ese feedback. Y una milla extra en nuestros hábitos pues puede suponer simplemente, si has conseguido leer 50 páginas al día en 1 hora, pues hacer 51. Vas a ver que esa página extra va a parecer muy sencilla, incluso a veces te va a parecer insignificante, pero ahí está precisamente la magia, de que esos pequeños cambios, esa milla extra, en el largo plazo supone mucho, muchísimo. La filosofía del Kaizen te lo dice muy claramente. O sea, si tú aplicas un 1% de mejora al día en cualquiera de las áreas de tu vida, al cabo de un año vas a ser 37 veces mejor. 37 veces mejor.
Entonces yo te hago una pregunta simple. ¿Eres ahora mismo 37 veces mejor que el año pasado? ¿No, verdad? Por lo tanto, esto lo digo para que entiendas el poder de esta milla extra, el poder de hacer siempre un poquito más, el poder de leer una página más, el poder de levantarte un poquito antes, el poder de dejar el móvil un poquito antes, el poder de usar menos el móvil cada día, el poder de beber un poquito de agua cada día. Bueno, pues todas estas millas extras te van a convertir en un superguerrero y es mi propósito es que llegues a serlo, ¿no? Que llegues al Olimpo del guerrero. Y bueno, espero que a partir de ahora tengas esto en mente en cualquier cosa que estés haciendo y que antes de irte a dormir te hagas la siguiente pregunta. ¿En qué soy hoy un 1% mejor? Puede ser en cualquiera de las áreas, puede ser en tu salud, puede ser en cómo de tranquilo y de sereno te sientes, puede ser el área de la espiritualidad, puede ser el área de tus relaciones, si por ejemplo has hablado, has empatizado, has conversado con otro guerrero o con un amigo o has nutrido una relación íntima. Puede ser en el área simplemente de tu salud, si has conseguido aplazar esa recompensa, si has conseguido entrenar un poquito más, si has conseguido entrenar un poquito mejor, si has conseguido optimizar cualquiera de tus hábitos, cualquiera de tu comportamiento, pues eso es una milla extra, te tienes que felicitar por ello, te tienes que recompensar con ello y de esa forma pues tu cerebro va a entender que vas en el buen camino y el hecho de que lo recompenses va a ser un incentivo para él, para seguir haciéndolo, bueno, al día siguiente poder repetir ese mismo comportamiento y esa misma conducta, ¿no? Porque de nada sirve realizar una buena conducta si tu cerebro pues simplemente no lo entiende. Hay que hablar el lenguaje de la selva, ¿no? Hay que hablar a nuestro cerebro en su lenguaje. Y su lenguaje son las emociones, su lenguaje son los hábitos, su lenguaje son las hormonas, básicamente. Nosotros debemos aprender a controlar las hormonas, debemos aprender a utilizar la dopamina a nuestro favor y otras muchas cosas más que vemos también en uno de los módulos del programa. Que bueno, si quieres saber más, por supuesto, tienes la puerta abierta, ponte en contacto conmigo y como te digo, tendremos una entrevista personal y veremos si eres apto para entrar en modo guerrero. Así que nada, si te ha gustado este episodio, compártelo, que es la forma que tienes de decirme, Mario, sigamos con esto, sigamos en modo guerrero y nos vemos en el siguiente episodio y sobre todo nos vemos en la arena. Chao. Si quieres más información sobre cómo entrar en modo guerrero, en la descripción tienes todo lo que necesitas. Entre otras cosas, encontrarás un enlace para acceder al campamento online gratuito del modo guerrero, el Bootcamp Online. En una semana trabajaremos en tribu cómo aplastar los miedos y liberarte de las cadenas de la procrastinación para demostrarle al mundo que eres capaz de cumplir tus metas. Te esperamos en modo guerrero. Nos vemos en la arena.